Televisa presenta. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, oh, oh! ¡Con las manos arriba, eso! La etapa del adulto joven es uno de los momentos más intensos y transformadores del desarrollo humano. Generalmente abarca desde fines de la adolescencia hasta los 35 o 40 años y se caracteriza por una serie de decisiones que marcan el rumbo de la vida. En este periodo muchas personas se enfrentan por primera vez a la necesidad de definirse a sí mismas, de elegir quiénes quieren ser y hacia dónde desean ir. Es una etapa donde se combinan entusiasmo, expectativas y también incertidumbres. Que algunos jóvenes deben elegir una carrera, una vocación que muchas veces implica mudarse, dejar el hogar familiar y adaptarse a nuevas responsabilidades. Otros comienzan sus primeros trabajos, enfrentan desafíos económicos, construyen nuevas relaciones afectivas que pueden convertirse en un proyecto de vida a largo plazo. Todo esto sucede mientras el joven busca su autonomía y su identidad adulta. Desde la psicología evolutiva, distintos autores trataron de comprender lo que ocurre en esta fase de la vida. Erickson plantea que el desafío central del adulto joven es la capacidad de crear vínculos profundos y de comprometerse con otros. Piaget se centra más en la infancia, pero nos ayuda a entender que en esta etapa el pensamiento formal se consolida. Después, Sigmund Freud destaca cómo los deseos, los conflictos internos y la manera en que cada persona ha elaborado su historia influyen en las elecciones efectivas profesionales. Fowler explica cómo muchos adultos jóvenes comienzan a preguntarse por el sentido de la vida. Además de todas estas teorías, nosotros quisimos profundizar en nuestro trabajo sobre las llamadas periferias existenciales. Momentos de crisis, de dudas vocacionales, depresiones sociales, dificultades económicas o emocionales que suelen aparecer en esta etapa de la vida. Entonces vamos a hacer un recorrido con algunas entrevistas y al fin una conclusión de esto que llamamos periferias existenciales. Aunque la teoría de Piaget se centra principalmente en el desarrollo cognitivo infantil, también nos ofrece claves para entender lo que pasa en la etapa del adulto joven. Durante este periodo la persona ya puede pensar de manera lógica, abstracta y flexible. Esto significa que es capaz de razonar sobre ideas que no están presentes físicamente, analizar hipótesis, anticipar consecuencias y planificar a largo plazo. El adulto joven empieza a relacionar sus ideas con decisiones concretas, por ejemplo, trabajar, elegir una carrera, formar una familia, razonar bien. Además, durante la adultez joven la persona desarrolla lo que algunos intérpretes de Piaget llaman pensamiento preformal. Aunque Piaget no lo definió como un estadio nuevo, muchos psicólogos consideran que durante esta etapa surge una forma de pensamiento más flexible y relativista. En esta etapa también aparece una capacidad más fuerte para autorregularse, controlar impulsos, organizar tiempo y sostenerse. Las funciones cognitivas superiores, como la planificación, la toma de decisiones y la resolución, se afinan gracias a la combinación entre la maduración biológica y la experiencia social. Finalmente, Piaget considera que el desarrollo cognitivo no se detiene. El adulto joven continúa construyendo y reorganizando estructuras mentales mediante asimilación y acomodación. Cuando hablamos de la adultez joven desde la perspectiva de Sigmund Freud, no encontramos una definición detallada por edades, como en otros autores del desarrollo. Pero sí podemos comprender que esta etapa, a partir de su teoría psicosexual, abarca y sostiene desde la pubertad y desde la vida adulta. Él afirma que nos encontramos en lo que él llama la etapa genital,
Esta etapa se caracteriza por la maduración de la sexualidad y por la capacidad de establecer vínculos afectivos más estables y responsables. Freud, decía que una persona alcanza la madurez cuando es capaz de amar, trabajar. Amar implica salir del narcisismo propio desde que tenemos en la infancia y dirigir toda nuestra energía afectiva hacia otra persona, reconociéndola como un sujeto con dignidad y necesidades propias. En la adultez joven se consolida esta posibilidad de formar relaciones de pareja más profundas y duraderas. Por otro lado, trabajar significa canalizar la energía psíquica y actividades productivas. En esta etapa se afirman nuestras responsabilidades laborales, el desarrollo profesional y la construcción de un rol social. Para Freud, el trabajo es una de las formas privilegiadas de sublimación, es decir, transformar los impuestos de creatividad, cultura y aportes significativos para la sociedad. En el adulto joven también se da un equilibrio más estable entre las instancias del aparato psíquico, el helio, el yo y el superyo. El yo se vuelve más fuerte, capaz de tomar decisiones responsables, postergar las gratificaciones y manejar mejor los deseos o impulsos del helio. Al mismo tiempo, el superyo orienta la conducta según los valores y normas que se interiorizaron durante la infancia. Aunque Sigmund no habla de la crisis específica para esta edad, sí reconoce que en este periodo aparecen desafíos importantes, como la de elegir una pareja, formar vínculos íntimos consistentes, asumir responsabilidades laborales y enfrentar tensiones entre los deseos personales y las exigencias sociales. Cuando exigen fijación en etapas anteriores, estas pueden manifestarse en dificultades afectivas, laborales o relacionales. En síntesis, desde la mirada freudiana, el adulto joven es el momento en que la personalidad alcanza su mayor grado de integración y madurez. Es la etapa en que la persona logra armonizar su vida afectiva y su vida productiva, donde se expresa de manera más plena la capacidad de armar, de trabajar, que Freud considera esencial para una vida equilibrada. Marco de los adultos jóvenes suele emerger lo que Flower llama una etapa de fe individual reflexiva, donde el sujeto va a pasar a examinar críticamente y austeramente su fe, esa fe recibida, esa fe heredada de sus familiares, de sus personas cercanas. Él va a empezar a examinar críticamente, y hay una etapa de riesgo en esta donde el sujeto tiene que compartir comunitariamente sus opiniones, creencias, valores para poder también comparar con los de los demás. Estas tensiones van a ser reducidas si el sujeto comparte con los demás y elimina ese racionalismo intenso que suele emerger en esta etapa. Así, la contribución de Flower es mostrar que la fe no es un estado fijo, sino una dinámica de crecimiento que suele aparecer en la adultez y va hasta la vida entera. El paso de la fe recibida a la fe escogida, de la imitación, de la interioridad, de la repetición, de la autenticidad espiritual. En la apertura va a aparecer también otro punto, que es la fe conjuntiva. Esta se denomina la etapa número 5. La persona reconoce la complejidad de la realidad y adopta una... Durante la adultez jóvenes, Erikson describe una de las etapas más importantes del desarrollo humano, la crisis de identidad versus aislamiento, que va desde el fin de la adolescencia, tipo 18 años, hasta los 35. En este periodo las personas tienen que ser capaces de formar relaciones íntimas, profundas y estables con otros. Esta intimidad no se limita únicamente
al plano romántico. También incluye amistades significativas, vínculos de confianza, proyectos compartidos y la capacidad de comprometerse de verdad con alguien más. Para Erikson, alcanzar esta intimidad exige que la persona haya logrado previamente un sentido claro de identidad, es decir, solo cuando alguien sabe quién es, qué quiere, cuáles son sus valores, está en condiciones de abrirse, mostrarse vulnerable y construir relaciones auténticas sin perder su autonomía. La intimidad madura implica justamente eso, mantener un equilibrio entre individualidad y la unión con el otro. Sin embargo, cuando el joven adulto no logra establecer estos vínculos profundos o siente miedo al compromiso, puede caer en lo que Erikson llama aislamiento, el experimentar una soledad emocional más profunda, dificultad para confiar, temor a depender, relaciones superficiales o inestables e incluso la sensación de no tener con quién compartir la vida de manera auténtica. En síntesis, para Erikson, la meta central del adulto jóvenes es desarrollar la capacidad de amar, de comprometerse y de compartir la existencia con otros de forma madura. La virtud que surge cuando se supera positivamente esta crisis es precisamente el amor, entendido como una unión profunda que respeta la propia identidad y la del otro. En cambio, en el aislamiento emocional y vínculos frágiles. Esta etapa es clave porque marca la profundidad y la calidad de las relaciones que la persona va a llevar después a lo largo de su vida adulta. Aquí estamos con Tobías Aquino, estudiante de la carrera de licenciatura en Filosofía, un joven de 25 años, quien estuvo dispuesto a responder y reflexionar sobre las preguntas en filosofía. Tobías, ¿qué te hace sentir fuera o en los márgenes de la sociedad? Bueno, primero el mundo corporativo y todo lo que implica llevar la competencia. Ahora mismo se manejan ciertos ideales que son muy, muy pesados para los jóvenes. Por ejemplo, el tema de la marca personal, LinkedIn y toda la idealización que el mundo corporativo te lleva a... Todo el peso que te lleva, digámosle, a competir con los demás, y también algo que me tiene alejado o que no me hace encajar en la sociedad, en concreto en la sociedad paraguaya, es la situación política, la corrupción y toda la situación de pobreza e injusticia que nuestro país acarrea. Bien. ¿Y qué sentido encontrás en tu vida cotidiana? Bueno, para mí es muy difícil hablar de un sentido como tal porque en el ajetreo, justamente producto del mundo corporativo, el transporte público y todo lo que eso conlleva, yo creo que hay sentidos que no son conscientes, sino que más bien son inconscientes, sentidos que de repente uno no lo tiene ahí fijo como que, bueno, esto es el sentido del día o este es el sentido de la semana o del mes, sino que es un sentido que vos te vas descubriendo al caminar o al correr detrás de un bus o al cobrar tu salario o al relacionarte con un cliente, etc. ¿Y qué cosas vos podés afirmar que te generan un sentido de vacío o de ansiedad? Tiene que ver también con el mundo corporativo, que es la cotidianidad, la monotonía, la presión de lo cuantificado, ¿verdad? Hoy lo que da valor a un joven, a su vida profesional, también a los estudios, es lo cuantificado, los números, ¿verdad? Cuánto haces, cuánto tenés, qué no tenés. Y también la fragmentación de la sociedad, algo que también a mí me genera un poco de vacío, ¿verdad? La individualidad, las redes sociales, el tema de todo lo que eso conlleva, como por ejemplo, vuelvo a reiterar la situación política, la pobreza, y esas cosas son cosas que a mí al menos me hacen caer en un vacío existencial muy grande. ¿Y qué es lo que te ayuda a superar esos momentos? Hay un concepto muy lindo ahora que la iglesia
introdujo, bueno, ya lo vino hablando, ya se vino hablando de eso, pero creo que en este año se reforzó bastante, que es el concepto de la esperanza. Y algo que también me ayuda a sobrellevar esos vacíos es el tema de que para que haya esperanza es necesario que el ser humano pase por procesos relativamente malos, ¿verdad? Entonces de repente por ahí la fe y la espiritualidad es algo que también me ayudan bastante. Los amigos, las charlas, las conversaciones, la iglesia, las actividades y también las redes sociales, porque yo creo que hoy en día hay muchos tabúes con respecto al tema de la salud mental, pero también hay ciertos programas, podcasts o videos inclusive y o artículos que te ayudan a de repente fomentar o, bueno, fomentar el bienestar o de repente reflexionar sobre el tema de la salud mental. Valioso aporte. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, estamos acá con Marcos. Él es un joven de la pastoral juvenil Hijos de María, de la parroquia San Gerardo, y te vamos a hacer algunas preguntas. Bien, la primera, ¿qué te hace sentir fuera de los márgenes de la sociedad? Una de las cosas que más hablábamos con un grupo de jóvenes que tengo aparte de la iglesia es que normalmente se le tiene muy fuera de la sociedad a todos los que no están en la universidad, que no tienen un título, que no se formaron profesionalmente, y te hace sentir un poco alejado de lo que la sociedad espera de vos, el no poder llevar a cabo un estudio universitario, muchas veces por falta de ingresos o también por falta de apoyo. Y Bien, ¿qué sentido encontrás a pesar de esto en tu vida cotidiana? actualmente, con el servicio que doy en la iglesia, que me dicen que ando más en la iglesia que estudiando en mi casa, y justamente en el grupo juvenil, en otros servicios como por ejemplo en la catequesis, algo de lo que ocuparme también, y entonces ahí logro sentirme cómodo, logro estar en sociedad con el grupo de los jóvenes, de los catequistas y demás. ¿Qué cosas crees vos que te generan vacío o ansiedad, por ejemplo? Justamente eso de no saber hacia dónde va mi vida, no tener muy bien planteado mi futuro, el no saber muchas veces si voy a ser profesional o no, porque estaba estudiando una carrera, la dejé, estaba trabajando, dejé nuevamente el trabajo varias veces, y no tener ese rumbo, no saber hacia dónde va uno. ¿Qué te ayuda a salir de esos momentos, por ejemplo, de ansiedad o de frustración? Justamente el apoyo que recibo con los amigos que hice en la iglesia, ese servicio mismo que me dice que el rumbo no es algo de acá de la tierra, que es al cielo, aspirar más lejos de lo que es lo terrenal. Muchas gracias, Marcos. No llegó ni a 2 minutos, ¿verdad? Bueno, estamos con Emiliano, vamos a dirigirle unas preguntas también. Él es un formando redentorista. Emiliano, ¿qué te hace sentir fuera o en los márgenes de la sociedad? A mí en lo particular, en lo que más me hace sentir fuera o en los márgenes de la sociedad, es un poco la indiferencia. Siento que lo que nos hace humanos, digamos, y lo que nos permite vivir en sociedad es el involucrarnos el uno con el otro y tener esa cercanía. Y cuando no existe ese vínculo, cuando no existe ese relacionamiento más propio de donde uno entra y se introduce al vivir de cada uno, como que eso te hace salir un poco y te desencaja. Es como que lo que te permite sentirte dentro de una sociedad es justamente el relacionamiento y el vivir junto con el otro. Y sobre el sentido de la vida, ¿cómo lo encontrás en lo cotidiano? Y en la vida cotidiana yo creo que se trata mucho un poco de, en contraste yo creo a lo que se podría pensar, es de las pequeñas acciones, de poder darle sentido a aquellas cosas pequeñas que nos gustan
y que haya algo que nos mueva. En mi caso, por ejemplo, es de que cada acción esté movida por el amor y poder encontrar ese espacio para sentir el amor al hermano, al amigo, a una madre, a un padre. En cada acción, digamos, es eso lo que permite darle un sentido al poder avanzar día a día y no a colapsar con el sufrimiento. Y en el caso de que haya, ¿cuáles son las cosas que te generan vacío? En mi caso en particular me suele pasar mucho el caer un poco en el modo automático o en un vivir de la monotonía. Cuando me doy cuenta de que como que no tiene color, no tienen, como que cada día pasa sin más, es eso como que me encierra y me empiezo a preguntar cosas que me llevan a tener ansiedad, ¿no? De estar viviendo constantemente en automático, estar constantemente pensando en la rutina, eso a veces te encierra y es lo que me lleva a mí a sentir como un vacío, como que nada puede tener sentido o a esa ansiedad, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que te ayudan a salir de eso? Bueno, yo creo que relacionado con la rutina va mucho el ruido que hay en la sociedad, el ruido en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, a mí lo que me suele ayudar mucho es un detenerse. En cuanto a buscar espacios de silencio, buscar un lugar tranquilo y poder realmente desconectarse de esa rutina y decir, bueno, hoy voy a hacer algo distinto y voy a frenar. Eso es lo que yo creo que ayuda justamente a desconectarse y está muy íntimamente relacionado para mí con el silencio. Muchas gracias. A vos. Encuentro con Rebeca. Ella es estudiante de psicología, está estudiando en la Universidad Nacional de Asunción y en su tiempo libre se dedica al voluntariado general, ¿verdad? Entonces, Rebeca, ¿qué te hace sentir fuera o en los márgenes de la sociedad? A veces siento que todo va muy rápido y que no encajo en todo o en los pensamientos que tiene la sociedad hoy en día. Es como que intento buscar mi lugar de acuerdo a mis creencias y a mis pensamientos. Entonces, es difícil coincidir con muchas ideologías que tiene la sociedad. ¿Y qué sentidos encontrás en tu vida cotidiana? Bueno, yo encuentro sentido en mi vida cotidiana en las pequeñas acciones que yo hago diariamente, en la convivencia que yo tengo con mis pares, ya sea justamente sirviendo, ayudando, compartiendo con los niños, con los enfermos, con los pobres, y a través del voluntariado es como que encuentro mi lugarcito de escape durante las rutinas diarias. ¿Qué cosas sentís que te generan vacío o ansiedad? Siento que me generan ansiedad cuando el ritmo, o sea, cuando las cosas no van a mi ritmo. Cuando siento que van muy rápido o cuando siento que van muy lento, o cuando hay una situación en la cual yo no puedo manejar, o previamente ante una situación cuando quiero que llegue ese momento y siento que el tiempo no pasa, entonces eso es lo que a mí me frustra y me genera ansiedad. ¿Y qué te ayuda a salir de esos momentos? Bueno, son varios los métodos que yo estoy utilizando actualmente. Uno de ellos, por ejemplo, es recordar quién soy, volver a mis raíces, de dónde vengo, qué me gusta, recordar todo aquello que yo ya vi para poder centrarme realmente a calmar mi ansiedad. Otra cosa que yo utilizo mucho es, por ejemplo, salir al aire libre, encontrarme conmigo misma, encontrarme con mis amigos, salir a caminar, escuchar música, son cosas que a mí me hacen despejarme de lo que es mi ansiedad o esa situación en la que estoy viviendo, entonces hace que yo cambie ese pensamiento de ansiedad o de frustración que estoy teniendo. Muchísimas gracias, Rebeca, por tu tiempo. Dale, cuando quieran y gusten. En nuestra introducción hablábamos de que íbamos a abordar las periferias existenciales. En nuestro trabajo en la pastoral juvenil vemos esta situación de que los jóvenes no encuentran un rumbo, no encuentran un sentido. Y cuando hablamos de periferias existenciales, no nos referimos solamente a lugares geográficos, sino a esos espacios interiores donde una persona se sienta aislada,
incomprendida o desconectada del sentido de su vida. Y esta experiencia, lejos de ser algo excepcional, se ha vuelto cada vez más frecuente entre quienes transitan esta etapa de la adultez joven. La Organización Mundial de la Salud señala que actualmente los trastornos depresivos y de ansiedad son de las principales causas de sufrimiento entre los jóvenes. Y sabemos que esto no surge de la nada, tiene raíces profundas, tanto emocionales como sociales. Irving Yalom, un referente fundamental de la psicoterapia existencial, afirma que muchos de los malestares de la juventud están vinculados a preguntas que todos antes o después debemos enfrentar. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde va mi futuro? ¿Qué decisiones realmente dependen de mí? ¿Tengo control sobre mi destino? Estas preguntas, cuando no encuentran un espacio de elaboración, pueden convertirse en una carga silenciosa. Los jóvenes sienten responsabilidades enormes: estudiar, trabajar, proyectar una familia, construir su identidad, mientras viven en un contexto que no siempre acompaña. Vivimos en una sociedad que exige resultados rápidos, que premia el éxito inmediato y que pocas veces reconoce los procesos internos que forman a una persona. A esto se le suma otra realidad que escuchamos constantemente en nuestra pastoral: la situación económica. Muchos adultos jóvenes desean trabajar, progresar, ahorrar, pagarse una universidad, comprar una casa o al menos un alquiler con dignidad. Sin embargo, la economía actual no siempre les ofrece puertas abiertas. Los sueldos no acompañan el costo de vida, la vivienda se vuelve inaccesible y planificar a largo plazo parece un privilegio, no una posibilidad. Y cuando una persona siente que por más esfuerzo que haga no logra avanzar, aparece la frustración, la angustia y el agotamiento emocional. Todo esto configura un escenario donde las periferias existenciales se multiplican. Jóvenes que no encuentran su lugar, que sienten que no encajan, que cargan con el miedo al fracaso o que viven en un estado de comparación constante con los demás. Muchos luchan en silencio, sin saber a quién acudir o sin sentir que sus inquietudes son válidas. Concientizar sobre esta problemática. No somos expertos clínicos, pero sí podemos ser presencia, escucha, acompañamiento. Podemos crear espacios donde los jóvenes se sientan mirados con ternura, comprendidos sin juicio, valorados por lo que son, no por lo que logran. Podemos recordarles que sus procesos importan, que sus dudas tienen un lugar y que en medio de la confusión también se puede construir sentido. La psicología. Y como conclusión, el estudio del adulto joven, iluminado por las perspectivas de Piaget, Erikson, Freud, Fowler, revela que la periferia existencial, ese sentirse fuera o descentrado, es una experiencia estructural de esa etapa. Mientras se consolida el pensamiento formal, se redefine la identidad, se gestionan las tensiones internas y se busca un sentido que orienta la vida. Los jóvenes atraviesan momentos de vacío, ansiedad, marginalidad. Los jóvenes atraviesan momentos de vacío, ansiedad, marginalidad, y las respuestas recogidas así muestran: la periferia no es solo un lugar de carencia, sino un punto de partida para interrogar la propia existencia y reconstruirla. La enseñanza que nos deja esto es clara. La periferia existencial, lejos de ser un fracaso, puede convertirse en un espacio fértil donde la razón, el afecto y la fe reordenan la existencia. Acompañar este proceso implica reconocer que toda identidad madura nace precisamente de haber atravesado esos márgenes con lucidez y esperanza. Esto nosotros podemos aplicarlo a los jóvenes en nuestro trabajo pastoral, también incentivar mediante métodos que apliquen todo lo que fuimos investigando y alentar a los jóvenes a no deprimirse,
y a mirar siempre hacia un futuro y hacia un horizonte más cercano y más positivo.